La República en peligro. Hola, soy Chamullando la Nota. Bienvenidos a este espacio donde se dice lo que muchos piensan, pero no se atreven a decir. Hoy vamos a externar nuestra opinión y mi punto de vista mostrándoles videos, escritos y lo que realmente acaba de ocurrir en México. Así es, probablemente hoy se destruyó al Poder Judicial Independiente. Sí, hoy mochamos en dos a la República Mexicana. La razón, porque se hizo a un lado al tercer poder, al Poder Judicial. Y con esto el presidencialismo se volvió más fuerte al opacar, debilitar y socavar al Poder Judicial. Porque sin un Poder Judicial autónomo no hay república ni hay democracia verdadera. Y lo que más duele, esto fue legitimado por Morena con un totalitarismo absurdo, con los votos de un pueblo engañado. Ahora bien, pregúntense, ¿cómo llegó Hugo Chávez al poder absoluto en Venezuela? Pues muy fácil, disolviendo la Corte Suprema. Eso hizo vulnerable a la justicia venezolana a presiones políticas, lo que destruyó su independencia y abrió la puerta de par en par a la dictadura chavista. Y ahora, observen las similitudes peligrosas con México. En ambos países se propuso elegir jueces por voto popular. Así es, no fue México el primero que votó por jueces. Ahorita les muestro un extracto de una noticia donde en Venezuela efectivamente se vota por jueces. ¿Y qué otra similitud? Vemos que se redujeron los requisitos y controles para que el Ejecutivo, o sea, la presidenta, meta mano directa en el Poder Judicial. Primero te dan a elegir democráticamente, pero solo entre los candidatos que ellos te ponen. Así, el pueblo vota, sí, pero porque Morena ya decidió. ¿Le suena eso a democracia? Y lo que viene, si no se echa para atrás esto, es una captura institucional del Poder Judicial. Y así, adiós República, bye bye, adiós equilibrio de poderes y bienvenido el autoritarismo disfrazado de voluntad del pueblo. El pueblo de México tomó una decisión, que fue la reforma al Poder Judicial. Más personas de las que votaron por nosotros el 2 de junio están a favor de que se elijan a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras por voto popular. Que se construyó mediante una interpretación jurídica realizada por el INE y por el Tribunal Electoral que distorsionó el postulado constitucional de que ninguna fuerza política debe tener la capacidad de modificar por sí sola la Constitución. Además, si algo estamos haciendo en México, y va a ser un ejemplo al mundo, aunque en Harvard digan otra cosa, la elección del Poder Judicial va a ser un ejemplo, porque es el pueblo decidiendo sus jueces, sus magistradas, magistrados. Dictaminadas por la ONU. A ver, hermanos, la ONU acaba de cancelar la elección de México. No le vamos a hacer caso. ¿Qué hace la ONU pronunciándose? Es que la ONU ya lo dijo. Hermanos, en México, en primer lugar, están las leyes mexicanas. No hay organismo, no han entendido que México no es colonia de nadie. No nos importa si un organismo internacional dice que no debe haber elecciones. Es una ridiculez lo que está haciendo la ONU. Es verdad, la ONU lo dictaminó, pero México no. No le vamos a hacer caso. Ministros, ministras de la Corte a partir de un proceso de selección abierto, transparente, público, en donde se tienen que cumplir una serie de requisitos, porque también se dicen muchas mentiras. El proceso para ser parte de la elección era una burla. Si el poder en el Ejecutivo es de Morena y en el Legislativo también, ¿a quién crees que seleccionaron? Pero el Comité del Poder Judicial renunció, entonces todos los candidatos fueron seleccionados por Morena. ¿Pero por qué quiere Morena que votemos? ¿Por qué no directamente los escogen ellos? ¿Realmente estamos escogiendo? Si ellos nos seleccionaron y per tantito están dando acordeones. El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación. Contra la corrupción. Que no se nos olvide. La reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la Presidenta de la República. No,
Esta es la defensa del pueblo de México, por la justicia, por la honestidad, por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción en el Poder Judicial. Ahora defienden la carrera judicial como si cualquier persona que viniera sin nombre, sin apellido, sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No. Se los dividen entre los ministros y ministras. Si la gente elige a los jueces, a las juezas, a las y los magistrados, a las y los ministros, pues entonces se va a transformar el Poder Judicial. La mayoría calificada con la que se aprobó dicha reforma en el Senado se construyó a partir de la compra, el chantaje y presiones sobre algunos senadores de oposición que, por las peores razones, terminaron adhiriéndose a la iniciativa querida por el morenismo. En Venezuela eligen a 30.000 jueces comunales en unas elecciones promovidas por el chavismo. El gobierno venezolano llevó a cabo elecciones para elegir 30.000 jueces de paz en un esfuerzo por fomentar la armonía en los circuitos comunales. Este proceso, con la participación de jóvenes a partir de 15 años, movilizó a 52.288 candidatos en 4.817 centros de votación. La presidenta del Tribunal Supremo, Carislia Rodríguez, destacó la preparación del sistema judicial para este proceso inédito. Sin embargo, la oposición criticó la iniciativa, considerándola una táctica del chavismo para controlar y perseguir a los disidentes. Porque la elección ya estaba hecha. Ellos seleccionaron a través de sus comités, tanto para las elecciones federales como de los 19 estados, al grupo de personas que deberían de aparecer en la tómbola. Ya habían sido palomeados, eran todos del mismo bando. Entonces, ¿cómo es posible que nos quieran decir que eso es una elección? Eso es, Claudio, una simulación. Mi punto de vista, desde la experiencia y desde lo que he visto en otros países. Yo he vivido en El Salvador, Nicaragua, Europa, Sudamérica y veo que algo se repite. Cuando destruyes la independencia del Poder Judicial, y ojo, no digo que desaparezcan al Poder Judicial, digo que lo camuflan, lo ponen a las faldas del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando se destruye la independencia del Poder Judicial, es ahí donde se destruye la República. Nuestra República tiene 3 poderes: el ejecutivo, o sea, el presidente; el legislativo, o sea, diputados y senadores; y el judicial. Y si los jueces del Poder Judicial y los ministros se eligen por voto popular, se pierde la garantía de que sean independientes, como en las comunas de Venezuela. Ojo, no es como en Texas. Ahí también hay elecciones de jueces. Muy claro lo dijo Sheinbaum, tratando de escudar su elección popular de jueces. Pero es que en Texas está a nivel estatal y hay filtros serios, notarios, colegios de abogados, universidades. No cualquiera llega, y sobre todo no le quitan el poder a la federación. En Estados Unidos los jueces federales, o sea nacionales, no dependen del capricho de ningún partido o de ninguna voluntad del pueblo. Y sí, en algunos estados hay elecciones por partidos, o sea, por el republicano o el partido demócrata, pero es solo el presidente quien se debe a sus votantes, y los jueces federales no, y eso es fundamental. Solo los jueces estatales son elegidos en algunos estados por la voluntad del pueblo. El Poder Judicial autónomo es el contrapeso. No depende ni de votos ni de emociones, depende de la ley, del marco legal, de la justicia. Un ejemplo clarito a Trump. La justicia le frenó varias medidas migratorias, económicas, porque no estaban dentro del marco legal. Eso es una verdadera democracia. Eso es una república viva. Si Sheinbaum, la presidentea, debilita al Poder Judicial, si lo somete a la voluntad del pueblo, o sea, de los votos, y si lo convierte en un brazo del Ejecutivo, entonces estamos entrando en un riesgo total. Un ejecutivo que concentra todo es un ejecutivo total, y eso lleva al totalitarismo. Así pasó en Venezuela. No fue un golpe militar, fue un golpe judicial. Cambiaron las reglas,
manipularon la justicia y listo. El partido eligió a los jueces y ahí la justicia de ser árbitro pasó a ser porrista. Y sin árbitro no hay partido justo. Te lo explico en una imagen simple. Papá y mamá protegen y educan a sus hijos, pero también deben tener límites, deben poner límites. No pueden decirle que sí a todo lo que pidan, porque se arruina la economía familiar y hasta se pierde la libertad de los propios hijos. Ese equilibrio, ese sentido común del padre y de la madre es como el poder judicial, es el que corrige, el que frena, el que impone límites, el que dice hasta acá. Si los sometes a votos, por ejemplo a todos tus hijos, o votos a la voluntad del pueblo, entonces pierdes el sentido común y pierdes la justicia. Y un país sin justicia es un país sin libertad, es un país totalitario. Cuando destruye la independencia del poder judicial, es ahí donde se destruye la república. Muy buenas noches a todas y a todos. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Hoy libremente millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia. No debemos olvidar que el actual Poder Judicial que algunos defienden ha sido responsable de favorecer a miembros de la delincuencia organizada y liberado miles de millones de pesos de la delincuencia de cuello blanco. La mitad del Poder Judicial, dicho por su propia presidenta, llegó a sus puestos por nepotismo, es decir, por ser hermanos, primos, sobrinos, cuñados de algún magistrado, ministro, no por haber participado en una carrera judicial. Como lo he dicho muchas veces, si quisiéramos cambiar al Poder Judicial para controlarlo, ¿qué sentido tendría hacer una elección universal? Mejor hubiésemos cambiado la Constitución para poner ministros a modo, como se hizo en el pasado. En vez de ello, tomamos la mejor alternativa, que el pueblo decida. Sí, el poder en México está en el pueblo, ya no está en unos cuantos. El día de hoy fue un proceso transparente. Las y los candidatos fueron seleccionados por comisiones profesionales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las campañas fueron austeras y la votación libre. Con el nuevo Poder Judicial se hará realidad el anhelo juarista de al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Es decir, un verdadero Estado de Derecho, donde nadie, ni siquiera los más poderosos, estén por encima de la ley. Sí, México es el país más democrático del mundo. A todas y todos los mexicanos les digo, tengamos confianza, vivimos un momento extraordinario. Somos un país libre, soberano, independiente, cada día más justo y más democrático. Claudia Sheinbaum insiste, ¿qué ganaría ella con falsear la reforma al Poder Judicial? Y yo te lo digo todo, porque si de verdad quería quitarle el poder a la Corte, si de verdad quería que el pueblo decidiera, lo tenía facilísimo. Podía disolverla y listo, sin andar metiendo elecciones raras, pero no, eso no le convenía. A ella le convenía que el pueblo avalara lo que todos sabemos que hizo por debajo de la mesa, poner a los suyos en el Poder Judicial, pero con disfraz democrático. Sembrarte la idea que fue decisión del pueblo, una jugada brillante, sí, pero siniestra, porque cuando te hacen creer que fuiste tú el que elegiste la trampa, la aceptas sin chistar, sin protestar, y ahí empieza todo. Recuerde que en esta ocasión los ciudadanos no contaron los votos, lo hará el personal del INE, no los ciudadanos, quedaron afuera, quedaron al margen. Además, las boletas no utilizadas no fueron anuladas. Y ese domingo, la elección de hoy quedó marcada por la desconfianza y la apatía ciudadana. La justicia no se vota.
Pienso que es una farsa. En primer lugar, creo que no se debería votar por jueces. ¡Judicial! ¡Es fraude nacional! La elección judicial es fraude nacional. Pongan a personas de la noche a la mañana al cargo que pretenden de llegar. Por las advertencias del Financial Times, de medios internacionales, las advertencias que está haciendo el mundo a México con respecto a esta elección judicial, hablan acerca de un escenario en el corto y mediano plazo peligroso para México. La consecuencia es esa, que la inversión va a estar detenida, México está perdiendo atractivo. Van a pasar dos cosas, que los litigios entre particulares se van a convertir en una suerte de subasta y que los litigios frente al Estado, en materia fiscal, por ejemplo, pues la mayoría los va a ganar el gobierno. No acudiré a ese vulgar fraude y por lo tanto no saldré a votar este domingo. Es gravísimo lo que va a ocurrir este domingo. Termina la República como la conocíamos y Morena tendrá el control total del Poder Judicial. Hay un atraco a la Constitución, que la justicia no puede someterse a la popularidad. La justicia, para funcionar, necesita imparcialidad, capacidades técnicas, un profundo conocimiento de las leyes y separación de los poderes capaces de manipular. La justicia no tiene que ver con lo que nos gusta o lo que no nos gusta, sino con lo que está bien y lo que no está bien, con lo que dicen las normas. Pero venimos de un régimen donde no creen en el viejo cuento de que la ley es la ley. Y entonces, vamos a suponer que se presenten las denuncias, Manuel, y esto termine en el Tribunal Electoral. ¿Los magistrados Soto, Fuentes y de la Mata van a tirar una candidatura de las bendecidas por Morena? ¿Con una interpretación, como dicen ellos, de la legalidad y la constitucionalidad? ¡Qué basura, qué trampa! ¡Qué traición! Yo ni siquiera creo que estos acordeones vayan a modificar un resultado, pero es la trampa, es la canalla, es el abuso, es el decir, me vale, yo lo hago porque puedo. Una votación como si fueran políticos. Ya basta de que para Morena lo único que importa es lo popular. Recuerden que algo no por ser popular es bueno. Recuerden que la comida chatarra es muy popular y es muy mala. De la misma forma estamos viendo que con esa elección se va a destruir lo último que quedaba de la República y los mexicanos de bien no deben salir a perder su tiempo. Al contrario, deben desaparecer de esas urnas porque eso es lo que realmente se va a notar y lo que realmente le va a pegar a Morena, que no tengan la capacidad de convocatoria. En parte esa apatía creo que se debe a que los mexicanos vieron el ridículo que hicieron tantos candidatos en el Poder Judicial. ¿Qué quieren los mexicanos para impartir justicia? ¿Alguien que sepa bailar en TikTok? ¿Alguien que sepa hacer chicharrones? ¿O alguien que esté preparado para impartir justicia? Los mexicanos no son tontos. Y esta vez la presidenta se pasó de lanza viéndole la cara a los mexicanos. Hay que señalar en particular una mentira que la presidenta ha dicho y una y otra vez. La presidenta le dice a los mexicanos que los mexicanos van a elegir. Pero es falso. Es ella quien eligió. Es ella quien ya eligió quién va a estar ahí, porque la presidenta tiene una ambición patológica, enfermiza. A ella solo le correspondía nombrar a algunos ministros de la Corte, pero ella no se conformó con eso, con lo que le correspondía legalmente. Ella quiso ponerlos a todos en el Poder Judicial, a todos en todo el país. Y eso es una mentira brutal de Sheinbaum directamente a la cara de los mexicanos. A usted, presidente Sheinbaum, le correspondían unos ministros, no todo el Poder Judicial. ¿Por qué lo quería devorar a todo el Poder Judicial? Para controlarlo, para darles órdenes. Muchos ven a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, a Noroña como si fueran incorruptibles, austeros, sin codicia, sin mansiones, sin relojes caros y claro, comparados con Peña Nieto, parecen santos, ¿no? Porque Peña era un lobo, un acaparador, un símbolo de saqueo personal, pero hay otra forma de corrupción, más sutil, peligrosa y legal. Yo la llamo los brazos del pulpo, y es que el Estado socialista no se muestra como un lobo, se disfraza de sirena. Canta bonito, enamora y mientras canta te envuelve con sus tentáculos, múltiples manos, múltiples formas, imposible de ver para el ciudadano común, porque este
pulpo, este ente, este espíritu llamado Estado, no se roba el dinero para él. No lo guarda en Suiza, porque él lo reparte, lo distribuye. Vamos, que lo divide entre miles de tentáculos. Cada tentáculo es una oficina, un servidor de la nación, un encuestador, un burócrata, un vocero, un operador casa por casa, un ejército de funcionarios pagados con tu dinero, el dinero de tus impuestos. El truco está ahí. No corrompen para enriquecerse directamente, corrompen para crecer, para multiplicarse, para dominar. Y ojo con esto, claro que hay tentáculos inocentes también, como los damnificados, comunidades indígenas, estudiantes que reciben programas, madres solteras, todos convertidos en parte del aparato. Todos dependiendo del gran pulpo, sin saberlo. Entonces, ¿dónde está la corrupción? Chamullando la nota. No la vas a encontrar en maletas llenas de dinero. La vas a encontrar en el sistema, en el modelo. Porque el pulpo no produce. El pulpo no trabaja. El pulpo vive de ti. Vive de tus impuestos. Te quita a ti para darle a sus tentáculos, y así es que se vuelve millonario el pulpo sin que tú lo veas. O sea, el Estado, el aparato, no lo puedes juzgar, no puedes meter preso al pulpo, porque todo es legal, todo pasa por el Congreso, todo está aprobado por el pueblo, como la elección del Poder Judicial, que van a poder hacer lo que ellos quieran, y van a decir es que el pueblo decidió. Pero el resultado de todo esto es que tú tengas uno de los peores salarios del continente. La sirena te cuenta que te aumentan el mínimo, pero no el salario real. No el que tú cobras quincena por quincena. Los jubilados cobran miserias. Fíjense cómo la gente está pidiendo pensiones y Sheinbaum les dice que no les va a dar. Y así los maestros pierden derechos. Mientras el Estado sigue creciendo, gastando y absorbiendo tus impuestos. Y cuando no alcanza, te inventan un nuevo derecho, porque cada necesidad se convierte en un derecho, pero que todos van a pagar. Entonces, cuando a mí me sacan mi dinero con impuestos para darle 8,000 pesos, electrodomésticos, colchones, refrigeradores a damnificados sin reglas claras, sin mérito, sin control, eso también es corrupción. El problema es que no se nota, porque no ves el rastro del dinero, solo ves a un presidente humilde, a una Sheinbaum austera, pero atrás está el pulpo. A mí no me gusta que me quiten el dinero para dárselo a alguien para que se compre un refrigerador, ¿no? Yo preferiría dárselo a un chico de la calle, ¿no? Me están quitando mi dinero diciendo que regalan y eso es corrupción. Y claro que ese pulpo tiene nombre. Estado socialista populista. No roba, te acaricia, pero con cada caricia te aprieta un poco más. Y la única manera de vencer a este pulpo es cortarle los tentáculos. No se trata solo de cambiar al presidente, se trata de achicar al monstruo, de reducir el aparato, o sea, el Estado, de hacer precisamente que el Estado no te aplaste, sino que te sirva. Todo esto lo logró Milei y pasó su población de ganar alrededor de 4,000, 6,000 pesos mexicanos al mes, ahora estar ganando 20,000 pesos al mes, ¿sí? Y cualquier argentino, hijo del vecino, gana alrededor de 1,000,000 de pesos en trabajos básicos, que son al tipo de cambio 20,000 pesos mexicanos. Eso hizo Milei, le cortó los tentáculos al pulpo peronista con su motosierra, le achicó la panza, le cerró la boca, lo dejó chiquitito y así se gana la batalla contra el pulpo, contra la corrupción legalizada, contra el Estado que no produce pero que te exprime. Lo que está ocurriendo hoy con la elección judicial no es un ejercicio democrático,
Es un montaje grotesco, dicho por el PRI, ¿no? Las casillas están vacías, el pueblo desconcertado, quienes acuden lo hacen sin información, sin certeza, muchos votando al azar o con acordeones en la mano. Morena convirtió este proceso en una simulación que ofende al país. Han reducido al Poder Judicial a un espectáculo. Bueno, 13 millones de personas. Inédito, impresionante, maravilloso, democrático. Empresas, incluso el propio INE, entonces se podría ver qué edades tienen los que asistieron a votar el día de ayer. Fue un ejercicio inédito y el pueblo respondió muy bien, muy bien. Es extraordinario lo que vive nuestro país. Y claro, hay quien no está de acuerdo, pero pues así como que mucha capacidad de movilización pues no se mostró. Hay que ver quienes participaron, mucho enojo. Por eso yo les decía, yoga, tranquilos, no pasa nada, nada. Esta campaña de que vamos al autoritarismo y que ahora la presidenta va a tener mucho poder porque ella va a controlar al Poder Judicial. Es lo que decimos, a ver, si el objetivo hubiera sido controlar al Poder Judicial, ¿para qué hacemos una elección? Si el objetivo hubiera sido controlar el Poder Judicial, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo. Entonces, ¿para qué tanto lío de hacer una elección popular? No, lo que queremos es que haya justicia, que todo el pueblo de México tenga acceso a la justicia. Y ahora las y los jueces, magistrados, ministros, pues le responden al pueblo, no a la presidenta, al pueblo. Porque ahora resulta que siempre fue autónomo el Poder Judicial en las épocas del PRI. No nombraban los presidentes, no le hablaba el presidente al presidente de la Corte para decirle qué tenía que hacer. ¿Qué pasó en el desafuero cuando Fox era presidente? Entonces, es muy bueno lo que está pasando en México, muy bueno. Y no hay nada que temer. México es un país libre, democrático. Eso no va a cambiar. Nada va a cambiar. Más que el acceso a la justicia con la elección de ayer. Nada de que vamos a Venezuela y a Nicaragua y a todas estas cosas que un régimen autoritario. Ayer invitó la presidenta del INE a una reunión sobre seguridad a personas de las Fuerzas Armadas a que estuvieran presentes en la reunión, invitados por la presidenta del INE para que conocieran. No, bueno, ya el ejército se está apoderando del INE, terrible. Era una reunión de seguridad. Entonces, México va hacia adelante, es extraordinario lo que está pasando. Y sobre, bueno, también este tema, antes de la elección, sin comentarios. Por otro Muy lado, buena elección de ayer. Y sobre, bueno, también este tema, antes de la elección, en redes sociales también se criticó mucho de esta reunión que sostuvo la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, con una comitiva de la Organización de los Estados Americanos. ¿Qué opinión le merece pues esto que estuvo circulando en redes sociales y esta foto en donde está la presidenta de la Suprema Corte? Sin comentarios. Muy buena elección de ayer. Por otro lado, presidenta, otro tema que sale el fin de semana y tiene que ver con Estados Unidos es que el presidente Donald Trump anunció de que va a duplicar los aranceles al acero, ahora van a ser del 50%. ¿Qué acción va a tomar su gobierno? ¿Si se va a reunir otra vez con la industria o si van a dar hoy una tenemos respuesta? reunión con la Secretaría de Economía. La publicación va a salir según las redes sociales del presidente Trump el 4 de junio. Vamos a ver qué
dice la publicación y ya estaríamos informando. Gracias, Presidenta. Y por último, usted el fin de semana estuvo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, fue a la planta de carbonización hidrotermal. Usted ya mencionaba que este modelo lo va a aplicar en otros estados. Cambió la Constitución y una de las reformas constitucionales fue la del Poder Judicial. Muy profunda, sí, muy profunda. ¿Qué objetivo? Que el pueblo decida. Que el pueblo decida. Y ese es en esencia los principios de la Cuarta Transformación. El poder en México lo tiene el pueblo, no lo tienen los poderes fácticos, que por cierto por ahí salieron algunos hablando de eso. No lo tienen los que antes gobernaban y se creían dueños de México. No, en México el poder lo tiene el pueblo. Y el gobierno le responde al pueblo. Y además cambió el modelo económico. De por el bien de todos, primero los privilegios, a por el bien de todos, primero los pobres. ¿Profundo el cambio? Sí. Jamás, dicho de otra manera, siempre se dijo que la Cuarta Transformación era un cambio de raíz. Lo dijo el presidente López Obrador en el 2006, en el 2012 y cuando ganó en el 2018. Y cuando llegamos nosotros en el 2024, que ganamos hace un año justamente, con el 60% de la votación, 59, casi 60. Nunca engañamos a nadie. Dijimos, viene el cambio en el Poder Judicial. ¿Qué cambio? Acceso a la justicia. ¿Cómo? Pues que el pueblo elija a sus jueces. Y eso es lo que pasó ayer. ¿Y están resguardadas las inversiones? Sí. ¿Está resguardado la inversión pública? Sí. ¿Qué cambia? El acceso a la justicia. Ya no solo es para el que tiene dinero, ya no solo es para el poderoso. Nuestro anhelo es que con este cambio en el Poder Judicial, elegido por el pueblo de México, todas y todos tengan acceso a la justicia y que haya un verdadero Estado de Derecho. Porque ¿cómo puede hablar de Estado de Derecho aquel que no paga impuestos y que se escuda en amparos sobre amparos, sobre amparos, sobre amparos, sobre amparos para no pagar impuestos? ¿Cómo puede hablar de Estado de Derecho cuando se libera delincuentes de la delincuencia organizada? ¿Cómo puede hablar de Estado de Derecho cuando se liberan las cuentas de delincuentes de cuello blanco que evidentemente estuvieron vinculados con un acto de corrupción? No, con esta votación el objetivo es que México entre a un verdadero Estado de Derecho, donde todas y todos seamos iguales y tengamos el mismo acceso a la justicia y no dependa del poder que tienes para tener acceso. Esa es la gran diferencia. ¿Quién podía sanear al Poder Judicial? Solo el pueblo. Solo el pueblo. Y le corresponde al pueblo vigilar al nuevo Poder Judicial. Eso es lo que está cambiando en México. Y sí, somos un país muy democrático, el más democrático, porque somos los únicos que elegimos al Poder Judicial. Democracia es poder del pueblo. Nunca había visto un presidente de México tan desatinado. De verdad me dio penita
hasta su postura, su forma de pararse y luego esa pantomima de imitación a la oposición. Hágame usted el favor. Cringe total, como dicen los chamacos, los pibes. Y ni hablar cuando se quedó en blanco, como en el limbo. Y evadió preguntas como si nada, como si fuéramos tontos. Me dio vergüenza ajena Claudia, ¿qué les puedo decir? Porque esa persona que vimos hoy en la conferencia, en las mañaneras, no me representa a mí como mexicano. Ya basta de circo, ya basta de chamullo. Y luego se le ocurre decir, sin ningún pudor, sin pelos en la lengua, que no le importan los poderes de la República. Así nada más, así, directo. Dijo claramente que el legislativo y el Poder Judicial los manda a volar como si fueran moscas pues. Y claro, los llama poderes fácticos. Y que el único poder es el del pueblo. Y como por supuesto ella es el pueblo, entonces solo el poder del presidente debería valer. Ah, caray, que alguien le diga a Claudia Sheinbaum que eso es totalitarismo. Eso no es democracia, eso es centralismo disfrazado y escudado con el pueblo. Lo que hacen todos los países comunistas, socialistas, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, como lo hizo China, como lo hizo Rusia, Vietnam. Por favor, que alguien le explique a Sheinbaum que eso que dice que no cuentan los otros poderes es justamente de lo que se queja Zedillo, el PAN, el PRI, todo el mundo. La ONU también se quejó de quitar la independencia al Poder Judicial porque eso tiende al totalitarismo, a una dictadura pues. Como ya les dije antes, precisamente es el Poder Judicial el que existe para limitar al Poder Ejecutivo, para poner un freno, para decirle hasta aquí, no te pases, tío. Imagínense que el pueblo quiera tanto a Sheinbaum que empiece a pedir su reelección. Dios mío, así empiezan las dictaduras, así empezó el amado Hugo Chávez. Así empieza, no quiero hablar mal de Bukele, pero está haciendo un gran trabajo, pero debe dejar ya el poder, aunque el pueblo no quiera. Así empiezan todos los regímenes dictatoriales, porque después, ¡zas! México, otra Venezuela. Así lloramos todos, No, Dios mío. Bueno, pues nos vemos mañana. Suscríbanse, denle like, comenten, apóyenme suscribiéndose porque casi llego a los 2500 suscriptores. Tengo un problemita del habla, necesito un micrófono mejor y mi señora me dijo que me lo va a comprar si llego a los 2500 seguidores. Me falta muy poquitito, ayúdame manito. Y para mañana traigo una exclusiva espectacular que va a hacer temblar a todo México. Va a ser a preguntarse Sheinbaum cómo lo sabíamos aquí en Chamullando la Nota. Les juro que les voy a dejar con la boca abierta. Hasta mañana. Chau, chau. Los amo. Quiero. En verdad, los quiero mucho y... Así que suscríbanse. Hasta la próxima.